Nadie imagina lo deliciosa que queda esta ensalada de mango y pepino con pocos ingredientes. Vea pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy en el canal de las ensaladas es de esas recetas que sorprenden desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango maduro. Entonces, lo primero que hacemos es lavar muy bien el mango. Después de lavarlo, le retiramos toda su piel con cuidado. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Y vea pues, aprovecho para hacer una preguntita. ¿A ustedes les gusta el mango bien maduro y dulce o más bien un poquito firme y ácido para las ensaladas? Cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Ahora pasamos a un pepino europeo. Primero lo lavamos muy bien, luego le retiramos su piel para que la textura quede más suave en la preparación. Después lo cortamos en rodajas y esas rodajas las convertimos en cubos medianos. El pepino aporta ese toque crujiente que equilibra perfectamente con la suavidad del mango. Viera usted lo que pesa un video sin comentarios. Uno siente la cocina vacía. Por eso le pido que escriba un comentario. Cuénteme qué le gusta, qué quiere aprender, o si ya preparó algo de este canal. Para nosotros es más importante de lo que imagina. Seguimos con media cebolla de huevo roja. La cortamos primero en rodajas y luego esas rodajas las cortamos muy finamente. Entre más delgadita quede, más agradable será su sabor dentro de la ensalada. Ahora usamos 2 manzanas verdes. Estas me gustan mucho para este tipo de preparaciones porque aportan una acidez natural que contrasta perfectamente con el dulzor del mango. Además, tienen una textura crocante deliciosa. Las lavamos muy bien, luego las cortamos en rodajas y descartamos el centro o corazón junto con sus semillas. Después las cortamos en cubos pequeños. Esos cubitos le van a dar un contraste espectacular a la ensalada. Y vea pues, aquí va otra preguntita. Cuando preparan ensaladas con fruta, ¿prefieren usar manzana roja o manzana verde? Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente le aporta un aroma muy especial a la ensalada. Primero lo lavamos muy bien y lo desinfectamos correctamente. Luego lo cortamos muy finamente. En una ensaladera agregamos primero la manzana verde, luego el pepino, después el mango, seguimos con la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Con una cuchara grande mezclamos suavemente hasta que todos los ingredientes se integren bien. Reservamos la ensalada y ahora vamos a preparar el aderezo. En otro recipiente agregamos una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Luego añadimos una cucharada de miel de abejas. Después incorporamos una cucharada de mostaza. Ahora agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Listo, servimos la ensalada y el aderezo se agrega únicamente en el momento de servir. Este detalle es importante porque así mantenemos la frescura y la textura crujiente de todos los ingredientes. Esta preparación queda perfecta para acompañar muchos platos. Va muy bien con pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso con una pechuga horneada. Si esta receta les gustó, compartan este video con alguien que disfrute las ensaladas frescas. También pueden dejarnos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo para que más personas descubran estas recetas. Y si todavía no se han suscrito, los invito a que se suscriban ahora mismo a el canal de las ensaladas y activen la campanita para no perderse ninguna receta. Aquí seguimos preparando ideas fáciles, saludables y llenas de sabor para el día a día. Vamos pues, hágale pues, que nos vemos en el próximo video con otra ensalada deliciosa, ¿cierto?